El Sport Victoria es un club de fútbol de Perú, de la ciudad de Ica en el departamento de Ica. Fue fundado el 14 de marzo de 1916 y jugó en la segunda división del Perú durante 7 temporadas. En el 2016, Sport Victoria fue declarado Patrimonio Cultural y Deportivo de la región Ica por el alcalde Carlos Ramos Loaiza. Es uno de los clubes más populares y tradicionales del departamento de Ica. Historia. Ya se tenían noticias registradas acerca de la práctica del fútbol en el Perú, sobre todo en el Callao, agosto de 1892, cuando aparecían publicado en varios diarios limeños y llegaban a la villa de Valverde, informando de la realización de partidos de fútbol con equipos formados por residentes, en su mayoría ingleses, limeños y chalacos. Fundación. El Club Sport Victoria nació con el nombre de Sport Huamanguilla y creado el 14 de marzo de 1916 a iniciativa de un grupo de lugareños aficionados al deporte rey, creando sus primeras juntas directivas. En sus humildes inicios se desarrolló en las calles de Huamanguilla del distrito de Los Aquijes. Debido a su problema de distancia entre Huamanguilla y el cercado de Ica, se decidió mudar a su actual sede a la calle La Unión. Allí se erigió la sede institucional y desde 1918 se afilió al club a la Liga Distrital de Ica. Debido al traslado se decidió cambiar de nombre a Sport Victoria. La grandeza del Sport Victoria de ser parte importante en la historia del fútbol peruano, sobre todo de Ica, se acrecienta día a día, entre muchos factores, por un impresionante palmarés que le convierte en uno de los equipos con más títulos y mucha trayectoria en el balompié iqueño. El Sport Victoria es, dentro del fútbol iqueño, el club que está más ligado al pueblo, a las masas, a las mayorías de fanáticos. Es por eso que a lo largo de su historia y a través de todas las generaciones, sus hinchas se han mantenido fieles a esa gran pasión. Se comienza a trabajar muy seriamente y a aspirar al fútbol profesional para convertirse en uno de los grandes del fútbol peruano. Crisis y la desaparición temporal. El año 1925 fue importante para el fútbol iqueño, pues por primera vez se disputó el torneo de primera división de la Liga Distrital de Ica, cuyo campeón fue Sport San Martín. Pero en la historia de Sport Victoria, esa temporada está marcada por un momento de crisis interna. Algunos de los fundadores riñeron entre sí y eso motivó que la facción encabezada por Agustín Mayurí decidiera alejarse del club y formar un nuevo equipo. Nació así el Atlético Independiente, elenco formado por varios disidentes ex-victorianos que también se mantiene vigente hasta la actualidad. El primer título distrital de Sport Victoria llegó en la temporada 1930 en el denominado Torneo Reorganización de la Liga de Ica, luego de ganar por 3-1 a Buenos Aires. Para ese momento, ya el cuadro blanquinegro había sabido ser base del seleccionado de Ica. Luego, volvió a campeonar en 1934, pero 3 años luego la fortuna fue inversa y el equipo se marchó al descenso. Eso generó una nueva crisis organizacional que llevó a que no disputara algunas veces los torneos de ascenso y quedara formalmente inactivo. Pese a ello, los jugadores victorianos continuaron jugando juntos, fuera con la camiseta del equipo o bajo otros colores, en torneos amistosos o campeonatos interhaciendas, como se estilaba en la Ica de la época. El retorno y la consolidación. Durante su crisis, Sport Victoria llegó a ganar la segunda división distrital de Ica en 1946, al imponerse 0-1 en partido decisivo al Centro Sport Ica. Sin embargo, el equipo no estaba en condiciones financieras de jugar la primera, por lo que se congeló su ascenso y no se hizo efectivo sino hasta 1953, cuando retornó. En 1957 fue subcampeón de Ica, contando con Nicolás Nieri como figura. En 1961 volvió a descender a la segunda iqueña. Luego de nuevo ascenso, se mantuvo en la primera división distrital iqueña con solo 2 interrupciones. La primera en 1966, cuando descendió, curiosamente en el mismo año en que Octavio Espinosa jugó por primera vez un torneo nacional. Sin embargo, en 1968 estaba de vuelta. La segunda ausencia, en cambio, sí fue más prolongada. Victoria bajó en 1986 y no regresó sino hasta 1997. En adelante, Sport Victoria se mantuvo sólidamente en la primera división distrital iqueña. Su mejor campaña en Copa Perú se dio en 2006, cuando llegó a ser campeón departamental y regional, e intervino por primera vez en la etapa nacional. En ella, no obstante, fue eliminado en octavos de final por el Deportivo Ingeniería de Huancayo, con el que igualó 0-0 en la Incontrastable y 1-1 en Ica. Campañas en Copa Perú. En los años 2006 y 2007 logró clasificar a la etapa nacional de la Copa Perú, siendo eliminado en ambas oportunidades en los octavos de final.
mientras que en la Copa Perú 2010 avanzó hasta los cuartos de final, siendo eliminado por el Asociación Deportiva Tarma. En la Copa Perú 2011, Sport Victoria terminó siendo subcampeón de la región 6 por detrás de Defensor Zarumilla de Nazca. Fue eliminado en octavos de final por el Alianza Universidad de Huánuco. Para la temporada 2012, Sport Victoria contó con la mayoría de los jugadores de la temporada anterior, con lo cual logró ser campeón de la región 6 por delante de Defensor Zarumilla, clasificando otra vez a la etapa nacional. En octavos de final se enfrentó al Deportivo Municipal de Mazamari, donde perdió 3-1 en Mazamari, pero logró remontar el resultado goleando 4-0 en Ica. Luego, en los cuartos de final, jugó contra Defensor Zarumilla, donde pese a caer 3-0 en Nazca, logró ganar por el mismo marcador, por lo que clasificó a la siguiente etapa al vencer 4-3 por penales. Sin embargo, sería eliminado por Alfonso Ugarte de Puno, luego de caer goleado 4-0 en Puno y ganar 3-1 en Ica. Campañas en Segunda División. Luego de la buena campaña en Copa Perú 2012, fue invitado a la Segunda Profesional Peruana para la temporada 2013. Por ser semifinalista, Sport Victoria de Ica cumplió con los requerimientos del ente organizador y ahora se apresta a pelear el cupo que permite el ascenso al descentralizado. El único cotejo amistoso del equipo iqueño, jugado bajo la dirección técnica de Mifflin Bermúdez, fue en su presentación ante Walter Ormeño de Cañete, que terminó empatado 1-1 antes del inicio del campeonato. El domingo 17 de abril de 2013 hizo su debut en la Segunda División Profesional y la derrotada por 4-1 frente al Atlético Torino en condición de visita. Para las siguientes fechas, el decano iqueño comandado por Eusebio Salazar demostraron que, a pesar de ser un plantel modesto, daban batalla y complicaciones a sus adversarios que visitaban tierras iqueñas. A pesar de ello, los albinegros durante la campaña finalizaron en el puesto 10 con 34 unidades, quedando lejos del ansiado ascenso al descentralizado. Para la temporada 2014 tuvo un inicio incierto y se pensó que no iba a terminar el campeonato por la serie de deudas que arrastraba. Sin embargo, una luz de esperanza se prendió a medio camino, la inyección económica que tanto requería el club, y terminó salvándose con varias fechas con anticipación del descenso. Finalizaron en el puesto 13 con 31 puntos. A un año del centenario, Sport Victoria cubo otra campaña irregular y quedó cerca de las últimas posiciones. Fue otra temporada en que el equipo no logró sostenibilidad de resultados, pero al menos aseguró su permanencia en Segunda División. La campaña del 2015 fue irregular, no logró pelear el ascenso a Primera y mucho menos llegó a ser protagonista. El equipo albinegro solo intentó no perder la categoría. El goleador del equipo fue el argentino Elian Abdalá con 7 goles y tuvo 2 entrenadores. José Ignacio Bermé estuvo desde las fechas 1 a 12 para luego ser reemplazado por Eusebio Salazar. Finalizaron en el puesto 9 con 23 puntos. En la temporada 2017, Sport Victoria no pudo sostener ese buen rendimiento, por lo que tuvo que contentarse con un octavo lugar. En el 2018 se inició con equipo joven, con la llegada de Francesco Manacero, con el fin de que ganen experiencia. Sin embargo, la inexperiencia, los malos resultados en la segunda rueda obligaron la salida del DT y en riesgo de perder la categoría. Al mando del DT, Luis Revilla se salvó la categoría en la después de que el Alfredo Salinas le restaran puntos en la última fecha. Liga 2. Bajo la mando de la FPS se creó la Liga de Fútbol Profesional, donde el torneo de Segunda División pasaría a denominarse a Liga 2, que no contaría con los clubes Sport Rosario y Deportivo Hualgayoc tras tener grandes deudas. A esto se le sumaba el equipo victoriano tras la renuncia de su presidente y cargo temporal del vicepresidente. Su participación era una incógnita hasta abril, cuando Simon Valdeón decidió apoyar al club, pagando sus deudas, y tras una asamblea con los demás clubes se aprobó su participación. Tras los malos resultados, se llegó a cambiar al director técnico 3 veces hasta mediados de julio de 2019, tras la contratación de su tercer DT, Luis Molina, con la intención de salvar al equipo del descenso y escalar en la tabla de posiciones, que permitiera soñar en la liguilla final. Sin embargo, el 9 de agosto descalificaron al equipo por una insolvencia económica. De esta manera, los partidos restantes se perderían por walkover, descendiendo a la Copa Perú. Regreso a Copa Perú. Tras cancelarse la Copa Perú en 2020 y no participar de la edición 2021, en 2022 debió iniciar su participación en la etapa departamental de Ica, pero no tomó parte del torneo. Al año siguiente volvió a participar en la Liga Distrital de Ica, donde logró el título del torneo y clasificó a la etapa provincial. En esa etapa fue eliminado en cuartos de final por Mariscal Sucre de la Tinguiña.